Octubre 20, revolución. Escapó del Calvario, pero encontró el infierno. Lucha contra la esclavitud sexual, permite 9 capturas. Alan Marroquín, el ilegal que espera Guatemala. Mientras unos marchaban, otros se preparan para la noche de brujas. En el mundo, Costa Rica se viste de luto. Y en los deportes, Suchi y su último cartucho frente al Dallas. T13 Noticias. Buenas noches. En este día de asueto nos complace presentarle la información más importante de Guatemala y el mundo. Iniciamos. Hoy Guatemala vive una fecha relevante y llena de recuerdos históricos. Hace 72 años el pueblo derrocó a un gobierno de facto. Octubre 20, 1944, era viernes. De quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo, viva la revolución de octubre, viva Guatemala. Llevaban una década luchando por los derechos del pueblo, pero fue ese día el más importante. Como pocas veces ha ocurrido en este país, estudiantes, trabajadores y militares unieron fuerzas para liberar a Guatemala de la opresión. Tenían objetivos en común: salud, educación, derechos humanos y libertad. Para tener éxito, había que derrocar a Federico Ponce Baides. No era fácil, pero el pueblo estaba decidido, preparado y sin temor. Se logró el objetivo central y con ello llegaron las primeras elecciones libres de Guatemala. Se alcanzó el objetivo central y con ello llegaron las primeras elecciones libres de Guatemala. También se logró la indemnización laboral por despido y otros beneficios a través del Código de Trabajo, el reconocimiento a la propiedad privada, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el derecho a las huelgas e integrar sindicatos, y las mujeres guatemaltecas tuvieron por primera vez el derecho a votar para elegir autoridades. Es que cuando se habla del 20 de octubre del 44, parece que hablamos de milagros. Sin duda, hubo héroes que merecen el respeto del pueblo, victorias que jamás imaginaron, triunfos que parecían la solución a todos los problemas de este país. Sin embargo, a 72 años de aquel histórico día, parece que estamos igual o peor. ¿De qué sirvió? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Acaso el seguro social es lo que se pensaba en aquel momento? ¿Se ofrece el servicio que los afiliados merecemos o no? ¿El Código de Trabajo se respeta? ¿O es que vale más el nombre y poder de la empresa? La Universidad de San Carlos de Guatemala realmente es infiltrada. Respuestas. Realidad. Estoy seguro que lo que se buscó aquel 20 de octubre no es la realidad que ahora vivimos. Cada época trae sus problemas, sus conflictos y sus soluciones. Conmemorar el 20 de octubre está bien. Quien quiera participar es libre de hacerlo. Pero sería bueno. Son diferentes. Y evidentemente, las batallas se libran de otra forma. Octubre 20. Revolución. Diferentes organizaciones participaron en una marcha, aunque algunos con un doble propósito. Cada 20 de octubre, cientos de guatemaltecos salen a las calles para ser parte de la conmemoración del Día de la Revolución. Aunque las actividades para recordar los 72 años de la primavera democrática de nuestro país fue a nivel nacional, la movilización más grande ocurrió en la ciudad capital, específicamente en el centro histórico. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, organizaciones sociales y sindicatos fueron parte de una marcha pacífica que tuvo como objetivo este año exigir al gobierno central mejoras en el sector educativo, salud, seguridad e infraestructura. La manifestación transcurrió con normalidad y se mantuvo el orden, a excepción de algunos vándalos que hicieron de las suyas
a lo largo del recorrido y olvidaron el verdadero sentido de la marcha. Algunos comercios e instituciones públicas fueron dañadas y manchadas con pintas. Pero bueno, al hablar de la revolución es imposible olvidar el papel que jugó Oliverio Castañeda de León, un dirigente estudiantil que dedicó su vida a los intereses colectivos y derechos humanos del pueblo en la década del... La historia lo identifica como un excelente estudiante de economía y como dirigente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1977-1978. Su brutal asesinato frente al Portal del Comercio, en la Sexta Avenida Zona 1 Ciudad Capital, enmarcó de tal manera la historia que a 38 años de su fallecimiento, algunos guatemaltecos lo recuerdan como un mártir de la historia. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Continuamos en el mismo contexto. Quienes participaron en la gesta revolucionaria difícilmente se les puede olvidar. Hoy se honró la memoria de uno de los personajes más importantes para la victoria. Jorge Toriello Garrido fue uno de los 3 miembros que conformaron la Junta Revolucionaria de 1944, que terminó con los regímenes liberales en Guatemala. Este 20 de octubre, su familia lo recuerda con orgullo y le rindieron un emotivo homenaje. En vista pues de su dedicación cívica, fue un hombre muy amante de su país, que hizo pues un papel protagónico en la Revolución de Octubre, siendo el único civil. Mi abuelo siempre fue un hombre con gran carácter, con gran determinación, muy valiente, un líder nato, y quizá esa personalidad fue lo que nos heredó, ¿verdad? Para mí la celebración el día de hoy siempre es una oportunidad para recordar los principios que sostuvieron y empujaron a una generación de gente revolucionaria, porque digamos que la revolución para mí fue un movimiento que involucró a muchísimas personas. En el cementerio se observó las tumbas casi en el abandono de los personajes más emblemáticos de la Revolución del 44. Sin embargo, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galich, conocido como el CELAC, también realizó un homenaje a Guillermo Toriello Garrido, canciller de armas que defendió la Revolución de Guatemala en la conferencia de la OEA en 1954. Este homenaje consiste en la publicación de su obra completa, que son 6 libros y el discurso de Caracas, y esto los hemos presentado hoy. Forma parte este acto de la lógica que tiene el Centro de Estudios Latinoamericanos de rescatar nuestra memoria histórica. Este homenaje forma parte de las actividades de la CELAC en torno al rescate crítico y divulgativo de la memoria histórica de nuestro país. Si usted está interesado en conocer aún más, este material se puede encontrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La riqueza del país pasa desapercibida y solo pocos recuerdan su valor. Existen esculturas que identifican la revolución que desafortunadamente han quedado en el abandono. Los monumentos de la revolución son especiales, pero han quedado en el abandono. En la entrada a la escuela tipo Federación José Joaquín Palma, en la zona 12, y frente al Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, se ubica el tríptico de la revolución, monumento creado por el escultor quetzalteco Rodolfo Galeotti. Con el paso de los años se ha deteriorado. En ella se encuentra la representación de aquellos que apoyaron el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico. El 20 de octubre de 1966, el Comité Pro Festejos de la Revolución del 44 colocó una plaqueta, pero parece que fue robada. Otro de los monumentos que está en el abandono se ubica en la conocida Calzada San Juan, que también ha recibido el nombre de la Calzada de la Revolución 20 de octubre de 1944. Hoy que se conmemora el aniversario 72, grupos estudiantiles y sociales hacen un llamado de conciencia para que se valore y proteja la riqueza del país. Y la falta de dinero podría ser una de las causas porque las familias guatemaltecas no aprovecharon el asueto para viajar al interior del país.
Pilotos y ayudantes del transporte extraurbano ubicados en la central de Mayoreo indicaron que se vieron afectados en sus ingresos monetarios por la poca afluencia de viajeros. A la mayoría de empleados del sector público y privado no les autorizaron el afamado puente y deben presentarse a laborar mañana. Vamos a nuestra primera pausa. Usted está en T13 Noticias. Lo dejamos con noticias históricas. Existen historias desgarradoras de menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. A continuación, el testimonio impactante de una niña embarazada. Desintegración en el núcleo familiar, falta de comunicación y tolerancia, falta de amor y falta de atención. Todos esos factores obligaron a una niña de 13 años a huir de su casa. Según ella, con esto se alejaría de los problemas y sería feliz. Pero eso apenas fue el inicio de un calvario. Con lágrimas, la niña dice estar arrepentida de haber huido de casa, porque en su intento de libertad fue violada y maltratada por un joven de 18 años. Estoy aquí por mi embarazo, por maltrato y por COVID. Es que me fui de mi casa, me fui con mi pareja y de primero todo iba bien y después recibía golpes, maltratos, gritos. Logró escapar, pero hay muchas que no sobreviven. Según las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la niñez, en este caso, el acompañamiento a las víctimas es fundamental. Hoy estamos teniendo otras 5 niñas, 3 de ellas en un promedio de edad de 11 años y otras entre 13 y 14 años, que también han sido violentadas por sus propios familiares. Hay una niña que tenemos de 12 años hoy por hoy que fue violentada por 4 miembros distintos de su propia familia, lo que puede causar en ella un politraumatismo psicológico, politraumatismo emocional, que es mucho más complejo de poder trabajar en ellas, que es parte del acompañamiento que el refugio de la niñez da a los casos. No solo tener a la niña con nosotros, trabajar en un proceso de atención psicoterapéutica, sino que también el acompañamiento para las alternativas familiares, el acompañamiento jurídico para lograr no solo tener acceso a la justicia, sino que superar sus traumas. Los retos para el rescate de los niños y adolescentes en el país son los mismos. Hace falta que como sociedad tomemos conciencia de nuestros actos y las consecuencias. Siempre en el mismo contexto, una red que prostituía a mujeres fue desbaratada este jueves en la capital. Propietarios de varios negocios clandestinos están en prisión. 12 horas de acción policial con resultados positivos. Las autoridades desmantelaron una red que operaba en 9 comercios nocturnos de las colonias Quinta Samayoa, Landívar y Caminal Juyú en la zona 7 capitalina. Explotaban sexualmente a unas 200 mujeres, entre guatemaltecas y otras de países de Centroamérica que residen ilegalmente en nuestro territorio. Los allanamientos iniciaron ayer por la tarde y culminaron la madrugada de este jueves. La policía capturó a 9 personas por el delito de trata de personas. Según el Ministerio Público, se tomaron declaraciones de más de 200 supuestas víctimas como fuente de información para continuar con las investigaciones. Entre las rescatadas está una menor de edad que fue remitida a la Procuraduría General de la Nación. En tanto, las personas agraviadas adultas fueron trasladadas a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El plan de 2 presuntos asaltantes fue frustrado por la policía. Uno de los delincuentes intentó intimidar a sus víctimas con una pistola falsa. Tras la alerta de que un supuesto asaltante estaba amenazando y despojando de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús en el municipio de La Cintal, Retaluleu, agentes de la PNC capturaron al presunto delincuente. La sorpresa fue que el hombre hacía sus fechorías con una pistola de juguete. El detenido fue identificado como Ronaldo Ociel Ramírez Santos, de 35 años, quien además de devolver lo robado a los pasajeros, con todo y pistola de juguete, fue llevado a los juzgados correspondientes. En San Marcos, una pronta denuncia y el rápido actuar de la Policía de Tránsito y la PNC permitió la captura de una mujer señalada de haber asaltado una librería en la zona 2 de ese departamento. Según la encargada del negocio, un hombre se acercó para preguntar por unos productos, momento que fue aprovechado por la mujer para robar mercadería. Sin embargo, la encargada notó el robo y de inmediato pidió la ayuda en la calle. Y fue así como agentes de tránsito y de la PNC lograron capturar a la presunta delincuente, quien fue llevada a los juzgados de turno de ese departamento.
Una multitud detuvo a Efraín Díaz Sánchez, de 25 años, que se encontraba bajo efectos de alguna droga e intentaba inducir a otras personas a consumir sustancias prohibidas. Al revisarlo, le encontraron varios envoltorios de marihuana. Este hecho sucedió en la calle principal del municipio de San Gaspar Ixchil, en Huehuetenango. Líderes comunitarios lo remitieron al juzgado de paz y fue enviado a la cárcel para hombres de ese departamento. Cabe destacar que el detenido tiene un historial delictivo con 7 ingresos a prisión por portación y por distribución de drogas. En otro tema, el kilómetro 30 de la ruta interamericana fue escenario de un accidente de tránsito en el que resultaron 4 personas heridas. Hablamos de Edgar Rocael Figueroa, de 60 años, Ana Margarita Cardona, de 56, Karen Figueroa, de 33 y Karen Isabela, de 5. Los bomberos municipales departamentales trasladaron a los heridos a una clínica privada de la zona 15. En este percance se vieron involucrados 3 vehículos. A continuación le presentamos información respecto a las condiciones del clima. Ponga mucha atención. Ambiente húmedo, abundante nubosidad, con lluvias durante la tarde y clima cálido durante las mañanas. Es el pronóstico del tiempo que brindan los expertos del INSIBUME. La época lluviosa ha dicho adiós y las lloviznas que se registrarán durante las próximas 72 horas son parte del ingreso de un sistema de alta presión, impulsado por ráfagas de viento de ambos litorales. El fenómeno natural es el inicio de la época fría, que se prevé se extienda hasta febrero del próximo año. Es momento de guardar las sombrillas y capas y sustituirlas por los suéteres, gorros y guantes de lana. Los expertos prevén que la temperatura podría llegar a descender durante el día hasta los 16 grados. Durante la madrugada no se descarta la presencia de densa niebla y por ello se recomienda a los automovilistas a conducir con precaución. Recuerde abrigar muy bien a los más pequeños y grandes de la casa y, ¿por qué no?, compartir una taza de café o chocolate con alguna persona. En el ámbito nacional, y es que crece la atención sobre qué pasará con el futuro legal de Alan Marroquín, que después de ser interventor de la portuaria Quetzal, ahora es otro ilegal más en los Estados Unidos. La detención de Alan Marroquín ayer en Miami, Estados Unidos, pone en expectativa a las autoridades y genera suspenso, tomando en cuenta que las declaraciones del acusado podrían revelar importantes secretos en el caso terminal de contenedores Quetzal. Se cree que el exinterventor de la empresa portuaria Quetzal jugó un papel importante dentro de la estructura criminal. Sin embargo, como siempre, hay un pelo en la sopa. Resulta que la deportación de este guatemalteco está frenada y aún no se ha establecido fecha. Marroquín debe enfrentar un proceso migratorio primero en Estados Unidos antes de ser expulsado, de manera que podrían pasar días, semanas e incluso meses para que Marroquín pueda enfrentar a la justicia guatemalteca. Pero es importante recordar que el exinterventor de la portuaria no es acusado únicamente en este caso. Existe un expediente bastante detallado que lo vincula con el caso cooptación del Estado. Las autoridades le apuestan a reducir la sobrepoblación en las cárceles con acciones que consideran importantes. Por ejemplo, dejar en última instancia la prisión preventiva. Tomando en cuenta que el sistema carcelario en el país fue diseñado para 7.000 personas, cifra que fue triplicada en los últimos años. Actualmente más de 20.000 personas están privadas de libertad, entre ellas en prisión preventiva. Este hacinamiento ha provocado que las autoridades piensen en alternativas que eviten la sobrepoblación. En este caso, la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal propone crear nuevas medidas sustitutivas en vez de pensar en la prisión preventiva como primera opción. Que la prisión preventiva siempre tiene que ser una excepción y la regla debe ser la libertad. En nuestro sistema judicial parece que fuera lo contrario. Se deja a la persona en prisión preventiva, mientras que las medidas sustitutivas o la falta de mérito son las excepciones. Esto es una forma que debe de ser modificada, pero también tiene una causa de justificación, que es la inseguridad que todos los ciudadanos viven, y de eso se justifica como el peligro de fuga, la obstaculización para la averiguación de la verdad, para dictar la prisión preventiva. En la actualidad, el hacinamiento ha sido una de las principales causas de amotinamientos, asesinatos y descontrol en el sistema carcelario, mismo que buscan controlar.
A simple vista parecía una vivienda normal, pero en su interior operaba una estructura dedicada a desmantelar vehículos. Hablamos de una vivienda allanada en la zona 5 capitalina. Aparentaba ser un taller de estructuras metálicas, pero realmente era una vivienda donde desmantelaban antiguos y lujosos vehículos posiblemente robados. Fueron varios meses de investigación que concluyeron este jueves con resultados positivos. Las diligencias fueron dirigidas por la Unidad contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público en la 36 Avenida y 21 Calle A, Colonia Rivillaga, Zona 5. Las acciones se implementaron a partir de denuncias anónimas y se estableció que por las noches ingresaban vehículos al lugar y nunca volvían a salir. En los operativos de este jueves fueron localizadas partes de vehículos de toda clase, así como matrículas de 7 más con reporte de robo, incluido un automóvil del Ministerio de Trabajo, robado hace 10 días. Información de último momento, mucha atención. Un grupo de turistas fue reportado desaparecido en un volcán en Sololá. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido tiene el detalle de la información. Juan Pablo, buenas noches, adelante con este reporte. Compañeros en Estudios Centrales, buenas noches. Queremos dar a conocer que nos encontramos ubicados en la Estación Central de Bomberos Voluntarios, donde se ha dado a conocer que un grupo de turistas se han extraviado en el volcán Atitlán, esto ubicado en el departamento de Sololá. Esta información es preliminar ya que todavía no se ha confirmado, pero será el oficial de Bomberos Voluntarios William González quien amplíe detalles. Oficial, buenas noches. Buenas noches. Fueron varias las personas que llegaron a la sede de la 33 Compañía de Bomberos Voluntarios, ubicada en la calle Real de Panajachel. Ahí indicaron de que observaron que algunas personas subieron el volcán Atitlán y que ya no retornaron, motivo por el cual se cree que estas personas estén extraviadas. Se enviaron 11 elementos de bomberos voluntarios con equipo de rescate, también iluminación artificial y agua para poder hidratarse en búsqueda de estas personas que realmente no se sabe con exactitud el número y también se desconoce si son turistas nacionales o extranjeros. Como hemos escuchado, compañeros, información extraoficial que podemos actualizar este 20 de octubre. Es información que queremos compartir con ustedes. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias por este reporte. Estaremos pendientes y esperemos no pase a mayores. Vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. Y es que aunque no sea una tradición guatemalteca, ha ganado terreno. Algunos contradicen esta celebración y otros simplemente lo ven como una fiesta. A pesar que es una celebración netamente extranjera, ha sido adoptada por los guatemaltecos y es en esta fecha donde varios negocios en la zona 1 capitalina aprovechan para ofrecer una gran variedad de disfraces y artículos para celebrar la Noche de Brujas el 31 de octubre. Los disfraces más solicitados son de lobo, personajes de terror, payasos, superhéroes y hasta el rostro del candidato republicano Donald Trump. Vendedores dicen estar preparados para ofrecer a los niños y adultos trajes, pelucas, pinturas y todo aquello que pueda ser utilizado para causar un buen susto en Halloween. Los precios pues son diferentes dependiendo del traje que se quiera llevar, ¿verdad? Está de 125, 150, en alquiler o venta tenemos precios diferentes. Estamos preparándonos para las actividades de Halloween, ya tenemos algunos en existencia, estamos sacando algunas travesuras novedosas. Por si los clientes quieren venir a visitarnos, pues estamos a la orden. ¿Cuáles son los precios, caballero? Vamos a tener en alquiler desde 100 quetzales en adelante, en venta desde 250 en adelante. A un costado del Parque Colón en la zona 1, usted podrá elegir entre la variedad de negocios dedicados a la venta y renta de disfraces para este 31 de octubre. Y es que la fiesta de Halloween está cada vez más cerca. Guatemala no escapa de esta tradición. Los comerciantes están aprovechando la ocasión para ganarse unos centavitos. La creatividad de los guatemaltecos está a la orden del día y no desaprovechan las ocasiones festivas para ganarse unos quetzales. Se acerca la Noche de Brujas o Halloween y los comerciantes saben que en el país se celebra esta tradición extranjera.
A un costado del Parque Central en la zona 1 capitalina están ubicadas las ventas de piñatas. Se pueden encontrar figuras de brujas, calabazas, arañas y otros personajes de terror. Los nuevos estilos son admirados por vecinos, incluso de aquellos que no celebran la Noche de Brujas. En realidad Halloween pues no lo celebramos, pero respetamos pues a los demás guatemaltecos que traen una tradición extranjera. Y se ve aquí la creatividad, es lo que estamos ahorita analizando, ¿verdad? Y es bonito porque ese es el ingenio guatemalteco, ¿verdad? Los precios oscilan entre 7, 35, 40 hasta 125 quetzales, dependiendo del tamaño y diseño de las piñatas.